Historia de San Ramón Nonnato. Parte 1. El nacimiento imposible. La canción de un corazón que se apaga. Me llamo Ramón, aunque el mundo me recuerda como Nonnato, el que no nació. Mi historia comienza en el silencio de un vientre y en la ausencia de un latido. Mi madre me llevaba en su seno, y yo escuchaba su corazón como un tambor lejano que me arrullaba. Ese sonido era mi universo. No sabía que pronto aquel tambor se detendría para siempre. El día de mi nacimiento, su vida se apagó. Yo seguía dentro de ella cuando el grito desgarrador de una comadrona rompió la calma. No responde, la madre no responde. El médico, con el pulso temblando, respondió con urgencia. Abrir su vientre, salvemos al niño. Yo no recuerdo aquel instante con mis ojos, pero lo siento en el alma, el frío del acero, la prisa de manos ansiosas, la vida arrancada de la muerte. Así llegué al mundo. Y por eso, todos me llaman Nonnato. El llanto de mi padre. Dicen que cuando me alzaron por primera vez, mi padre estaba allí, con lágrimas que no podía detener. Me tomó en brazos, frágil y pequeño, y entre sollozos murmuró: ¿qué haré yo ahora? ¿Cómo criar a este niño sin ella? Señor, ¿por qué te la llevaste? Yo no podía entenderlo, pero mi piel absorbió su dolor como si fuera mío. Cada mirada que él me daba estaba cargada de amor y de tristeza, porque yo era la memoria viva de la mujer que perdió. Así crecí, con un nombre marcado por la tragedia y con un padre que me amaba, aunque su corazón estuviera roto. La herida de un nombre. Cuando era niño, no entendía el peso de mi nombre. Un día pregunté: Padre, ¿por qué me dicen Nonnato? ¿Por qué no solo Ramón? Él bajó los ojos y me acarició el cabello. Porque tu madre murió antes de verte. Porque naciste de su muerte, hijo. Y el mundo nunca olvida algo así. Yo callé. No sabía qué responder. Y sin embargo, dentro de mí nació una decisión: algún día haría que aquel nombre no fuera solo un recuerdo triste, sino un estandarte. Pero no todos lo veían así. Una tarde, jugando con otros niños, uno gritó entre risas crueles: Nonnato, el hijo de una muerta. Todos se rieron. Yo corrí a esconderme tras una piedra, con el corazón hecho pedazos. Mi padre me encontró allí, y con voz firme me levantó del suelo. Hijo, escucha, nunca dejes que ese nombre te humille, haz que cuando digan Nonnato, piensen en alguien que la muerte no pudo detener. Sus palabras se clavaron en mí como fuego. Conversaciones con una madre invisible. Yo nunca conocí el rostro de mi madre. No sabía cómo era su voz, ni la forma de sus manos. Y, sin embargo, todas las noches hablaba con ella. Me sentaba frente a una pequeña lámpara de aceite y susurraba al silencio: Mamá, no estás aquí, pero sé que me diste tu vida. Yo prometo no desperdiciarla. Esas palabras eran mi oración infantil, repetida tantas veces que se volvió parte de mí. A veces sentía que me escuchaba, como si su amor siguiera vivo en el aire, más allá de la tumba. Con el tiempo, descubrí en casa una pequeña imagen de la Virgen María, que había pertenecido a mi madre. La tomaba entre mis manos y le hablaba como a una segunda madre. Madre de Jesús, si mi madre no está, ¿puedes tú cuidarme? Y cada vez que lo decía, una paz extraña me envolvía. Una promesa en la sangre. Desde que abrí los ojos al mundo, supe que mi vida era un regalo arrancado a la muerte.
Por eso, aunque era un niño, sentía dentro de mí un eco suave, como una voz que murmuraba en lo profundo de mi ser. Tu vida no es tuya. Es un regalo. Y algún día tendrás que devolverlo a los demás. Ese eco fue creciendo, como una semilla que no podía ignorar. Y así comenzó mi camino, con lágrimas, con un nombre extraño, y con una promesa silenciosa que se volvería mi destino. Porque yo, Ramón Nonnato, había nacido no gracias a la vida, sino venciendo a la muerte. Parte 2. Vocación temprana. El silencio que me enseñó a escuchar. Mi niñez fue distinta a la de otros niños. Mientras ellos corrían libres entre campos y risas, yo encontraba refugio en la soledad. Quizás fue la falta de una madre, o quizás aquel nombre extraño que me recordaba siempre la fragilidad de mi vida. Muchas veces me sentaba junto a un arroyo cercano y escuchaba el murmullo del agua. Allí, entre el canto de los pájaros y el susurro del viento, aprendí a escuchar lo que no se oye con los oídos. Un día, mientras lanzaba piedras al agua, un anciano pastor se me acercó. «Ramón, ¿qué haces solo aquí?», preguntó con voz cansada. «Escucho», respondí, sin mirarlo. «¿Y qué escuchas?». Lo miré fijamente y le dije: «Creo que escucho a Dios, aunque todavía no sé qué quiere decirme». El anciano sonrió con sorpresa y me dejó en silencio, como si hubiera escuchado algo demasiado grande para responder. La escuela de la fe. Mi padre, a pesar de sus dolores, quiso darme lo mejor. Me enseñó a leer, a escribir y a rezar. Cada noche, antes de dormir, me hacía repetir las oraciones que mi madre había amado. Dijo: «Tu madre pedía a Dios un hijo santo». Quizás su oración fue más fuerte que su vida misma. No la olvides nunca. Yo lo escuchaba con los ojos brillando en la penumbra. En mi interior, aquellas palabras eran como brasas encendidas. Con los años, empecé a ayudar al sacerdote de mi aldea en la pequeña iglesia. Encendía velas, limpiaba los bancos, y cuando nadie me veía, me arrodillaba solo frente al altar. Una noche, mientras observaba la luz temblorosa de las velas, sentí un ardor en el corazón, una certeza que me estremeció. «Tu vida será para mí». Salté asustado, como si hubiera escuchado una voz real. Miré a mi alrededor, pero la iglesia estaba vacía. Sin embargo, aquel eco no se borró jamás de mi alma. La oposición del mundo. Mi decisión de acercarme a la fe no agradó a todos. Algunos en el pueblo murmuraban: «Ese muchacho está marcado por la desgracia, ¿qué puede hacer en la vida más que recordar la muerte?». Otros se reían abiertamente cuando me veían en la iglesia. Un día, un joven del pueblo se burló de mí en la plaza. Nonnato, ¿acaso vas a ser monje porque nadie más quiere jugar contigo?». Sentí la rabia subir por mis venas, pero no respondí. Caminé en silencio hacia mi casa. Mi padre me vio llegar con el rostro encendido y me detuvo en la puerta. «¿Qué pasó, hijo?». «Dicen que no sirvo para nada, que soy solo un recuerdo de muerte». Mi padre me miró con firmeza, puso sus manos en mis hombros y declaró: «Ramón, escucha, los hombres no deciden tu valor. Dios lo hace. Y si Él te llama, aunque todo el mundo te rechace, ese será tu camino». Aquellas palabras fueron como un escudo. Desde ese día, nada de lo que dijeran pudo apartarme de lo que empezaba a nacer dentro de mí. El fuego de un deseo.
Crecía dentro de mí un deseo incontrolable, no vivir para mí mismo. Mientras otros soñaban con riquezas, tierras o matrimonios, yo soñaba con servir. Una tarde, cuidando a las ovejas de mi padre, me encontré con un amigo de la familia, un fraile mercedario que visitaba el pueblo. Su hábito blanco relucía bajo el sol. «Paz contigo, Ramón», me saludó con una sonrisa. «Paz contigo, hermano», respondí tímidamente. Él se sentó a mi lado y me contó historias de la Orden de la Merced, hombres que viajaban a tierras lejanas para liberar a los cautivos, que daban su vida por rescatar a los que sufrían. Yo lo escuchaba con el corazón latiendo con fuerza. ¿De verdad hay hombres que entregan su libertad para salvar a otros?, pregunté con los ojos abiertos. Sí, Ramón. Porque el amor de Cristo es más fuerte que las cadenas de este mundo. Sentí un escalofrío recorrerme. Ese día entendí que Dios me estaba mostrando un camino. Una promesa sellada. Esa misma noche, frente a la pequeña imagen de la Virgen que había pertenecido a mi madre, me arrodillé. Madre de Jesús, tú sabes que no tuve madre en la tierra. Pero siento que me has cuidado desde siempre. Hoy te digo que mi vida será para tu hijo. Que donde haya dolor, yo estaré. Que donde haya cadenas, yo trataré de romperlas. No me dejes fallar. Al pronunciar esas palabras, lágrimas calientes me rodaron por el rostro. Sentí como si una mano invisible me acariciara, como si mi madre y la Virgen estuvieran juntas escuchando mi promesa. Esa noche, a los pies de una llama temblorosa, nació mi vocación. No sería un niño marcado por la muerte. Sería un hombre encendido por la vida de Dios. Destellos cierre de la parte 2. Así fue como, en mi juventud, comprendí que mi destino no estaba en llevar una vida común. El silencio, las burlas, la ausencia de mi madre, todo me había preparado para escuchar una voz más profunda, la del mismo Dios llamándome a entregar lo poco que tenía, mi vida entera. Parte 3. El llamado a liberar cautivos. El encuentro con la orden. El día en que conocí de cerca a los mercedarios cambió mi vida para siempre. Yo había escuchado historias de ellos, hombres que llevaban el blanco de la pureza y el rojo del sacrificio, pero nunca había visto uno en persona hasta entonces. Un grupo de frailes llegó a nuestro pueblo, cansados de los caminos, pero con los ojos brillando de esperanza. Su misión era clara: predicar, enseñar y pedir ayuda para rescatar a los cautivos cristianos esclavizados en tierras lejanas. Me acerqué a uno de ellos, con el corazón latiendo fuerte. Hermano, ¿de verdad ustedes entregan su propia libertad por salvar a otros?, pregunté con la voz temblorosa. Él me miró fijamente, como si pudiera leer mi alma. Sí, hijo. Damos nuestras vidas porque Cristo dio la suya primero. ¿Acaso no dijo el que no hay amor más grande que dar la vida por los amigos? Sus palabras me atravesaron como un rayo. Yo sabía, en lo profundo, que aquel era mi destino. La decisión. Esa misma noche no pude dormir. Caminé bajo las estrellas, escuchando el crujir de mis pasos sobre la tierra seca. ¿Es esto lo que quieres de mí, Señor? ¿Quieres que deje todo atrás para seguirte de esta forma?, susurraba al cielo. La respuesta vino en el silencio. No hubo voces, ni truenos, ni señales milagrosas. Solo una certeza en mi interior: sí, esto es lo que quiero de ti. A la mañana siguiente hablé con mi padre.
Su rostro se ensombreció al escuchar mi decisión. ¿Quieres marcharte? ¿Quieres entregar tu vida a hombres que arriesgan la suya por extraños? Ramón, ya perdiste a tu madre, no quiero perderte a ti. Sus palabras me desgarraron. Pero yo respiré hondo y respondí con calma. Padre, tú siempre me dijiste que mi vida era un regalo. Y los regalos no se guardan, se entregan. Déjame ir, porque no quiero vivir para mí, quiero vivir para Dios y para los que sufren. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por un momento pensé que me prohibiría marchar. Pero finalmente, con un nudo en la garganta, dijo: si ese es tu camino, ve, hijo mío. Que Dios sea tu fuerza. El hábito blanco. El día en que recibí el hábito mercedario, mi corazón ardía de emoción. El blanco me recordaba la pureza que debía mantener, y el rojo, la sangre que quizás un día derramaría. Durante la ceremonia, un anciano fraile me miró fijamente y dijo en voz baja: Ramón, ahora tu vida no es tuya. Eres un esclavo de Cristo, un cautivo de su amor. ¿Aceptas ese yugo? Lo acepto con todo mi corazón, respondí sin dudar. A partir de ese día, mis días se llenaron de oración, estudio y servicio. Aprendí de los evangelios, de la fuerza de la fe, y de la misión más grande, liberar a los cautivos de cuerpo y alma. No era un camino de gloria humana, sino de entrega y sacrificio. Y cada paso que daba me acercaba más a mi verdadero propósito. Rumbo a las cadenas. El primer viaje que emprendí con mis hermanos de la Orden fue hacia África del Norte, donde cientos de cristianos eran esclavizados. El mar era un monstruo inmenso frente a nosotros, pero en mi pecho había más fuego que miedo. Durante la travesía, un hermano mayor se me acercó. Ramón, ¿no tienes miedo de lo que pueda pasar? Muchos no regresan. Lo miré a los ojos y respondí con sinceridad. Tengo miedo, sí. Pero tengo más miedo de vivir sin propósito. Prefiero morir sirviendo, que vivir sin haber amado. El fraile sonrió con ternura, y me dio un golpe suave en el hombro. Entonces, hermano, estás listo para esta misión. Las olas golpeaban fuerte la barca, pero en mi interior había paz. Porque sabía que iba hacia donde Dios me llamaba. Los rostros de los cautivos. Al llegar a aquellas tierras, el dolor se hizo carne frente a mis ojos. Vi hombres y mujeres encadenados, sus cuerpos marcados por los azotes, sus miradas apagadas por la desesperanza. Niños que lloraban por sus padres. Madres que gritaban en silencio al ver cómo les arrebataban lo poco que tenían. Yo me arrodillé en medio de ellos, y con lágrimas en los ojos dije en voz baja: Señor Jesús, aquí estás tú. En cada uno de estos cautivos estás tú. Si mi vida sirve para darles libertad, entonces tómala. Una anciana esclava me miró con los ojos hundidos en dolor, y me dijo con voz temblorosa: ¿De verdad vendrán a salvarnos, o solo rezarán por nosotros desde lejos? Yo le tomé la mano y le respondí con firmeza: No solo rezaremos, Madre. Si es necesario, daremos nuestra libertad por la tuya. Porque Cristo nos enseñó que el amor no se guarda, se entrega. Su rostro se iluminó con una esperanza frágil, como una chispa en medio de la oscuridad. Ese día entendí que mi misión no era un ideal lejano, era un fuego ardiente que debía llevar hasta el fin, aunque me costara todo. Destello cierre de la parte 3. Así comenzó mi entrega como mercedario,
llevando mi vida a tierras lejanas, donde el dolor y las cadenas eran pan de cada día. No lo sabía entonces, pero aquellas cadenas no solo ataban cuerpos, pronto también probarían mi propia fe. Parte 4. El precio de la misión. La captura. Habíamos rescatado a varios cautivos con la ayuda de mi orden. Cada liberación era como arrancar una flor del barro, frágil, pero llena de esperanza. Sin embargo, sabíamos que nuestra labor tenía un precio. Una tarde, en medio de un intercambio de prisioneros, los soldados enemigos nos tendieron una trampa. Fui capturado junto a algunos hermanos. Nos ataron las manos con cuerdas ásperas y nos arrastraron como animales. Uno de los soldados, burlándose, gritó: «Miren. Este dice que entrega su vida por esclavos. Pues ahora será esclavo de verdad». Yo apretaba los labios. En mi interior clamaba en silencio: «Señor, si este es el precio de seguirte, dame fuerzas para pagarlo». La celda oscura. Nos arrojaron en una celda húmeda, apenas iluminada por rendijas. El hedor era insoportable, pero lo peor era el silencio de desesperanza que reinaba. Un joven prisionero se me acercó y preguntó con los ojos llenos de miedo: «¿Y ahora, padre, nos olvidó su Dios?». Me quedé mirándolo, con el corazón desgarrado, y respondí con voz firme: «No, hijo. Dios nunca olvida. Tal vez nosotros estemos encadenados, pero nuestro espíritu es libre. Y mientras respiremos, proclamaremos su amor». Él bajó la cabeza, como si mis palabras hubieran puesto una chispa en su oscuridad. Desde aquel día, aunque éramos prisioneros, yo predicaba en voz baja cada noche. Les hablaba del amor de Cristo, de la esperanza de la resurrección, de la libertad que ningún grillete podía arrebatar. El candado en mi boca. Mi predicación no tardó en incomodar a mis captores. Un guardia entró furioso a la celda un amanecer y me gritó: «Calla de una vez, tus palabras encienden a los prisioneros como fuego. Si no cierras la boca, te la cerraremos nosotros». Yo lo miré a los ojos y respondí con serenidad: «Podrán atar mi cuerpo, pero no mi voz. Y aunque me callen, las piedras gritarán». Ese desafío selló mi destino. Al día siguiente, me llevaron frente a un grupo de soldados. Traían en sus manos un objeto de hierro que brillaba al sol, un candado con puntas. Sin piedad, lo colocaron en mis labios y lo cerraron con fuerza. El dolor fue insoportable, desgarrando mi carne. No podía abrir la boca, no podía hablar, apenas podía respirar. Uno de los soldados, riendo, dijo: «Ahora veremos si tu Dios te da palabras». Yo caí de rodillas, con lágrimas en los ojos, y en mi interior grité: «Señor, no me dejes. Si no puedo hablar con mi boca, que hable mi vida». La predicación del silencio. Los días se volvieron un martirio. El hierro me laceraba, la herida sangraba, y cada intento de mover los labios era un tormento. Pero lo increíble fue que mi silencio se convirtió en predicación. Los prisioneros me miraban, y en mis ojos encontraban la fe que mis labios ya no podían pronunciar. Una mujer encadenada se acercó y me susurró: «Padre, aunque no hable, su dolor habla más fuerte que 1000 sermones. Usted no se ha rendido, entonces yo tampoco lo haré». Yo lloré en silencio. Comprendí que, aún en el silencio, Cristo estaba presente.
que a veces el dolor es una palabra más poderosa que cualquier discurso. Y cada noche, mientras el hierro quemaba mis labios, yo oraba en lo secreto de mi corazón. Jesús, si este silencio es mi cruz, que en él resuene tu voz eterna. Libertad más allá de las cadenas. Pasaron semanas. Mi cuerpo estaba débil, mi boca en carne viva, pero mi espíritu más fuerte que nunca. Un día, un guardia joven, al verme arrodillado y sangrante, no pudo contenerse. ¿Por qué sigues creyendo en un Dios que permite esto? ¿Por qué no lo maldices y te rindes? Lo miré a los ojos, con el poco aliento que tenía, y apenas pude murmurar entre el hierro. ¿Por qué? Él me amó primero. El soldado se estremeció. Dio un paso atrás, y vi lágrimas en sus ojos. Ese día entendí que incluso mis verdugos eran prisioneros, atados no por cadenas de hierro, sino por la esclavitud del odio. Y yo había sido llamado para liberar a todos, cautivos y carceleros, con el único poder que jamás se rompe, el amor de Cristo. Destello cierre de la parte 4. Así pagué el precio de mi misión, con dolor, con silencio forzado, con sangre en mis labios. Pero descubrí algo más grande que mi sufrimiento, que ni la violencia más cruel puede encadenar la fe. Y que a veces, el testimonio más fuerte no se da con palabras, sino con la vida misma. Parte 5. La última batalla y la esperanza. El regreso marcado por cicatrices. Después de meses de cautiverio, mi rescate llegó gracias a los sacrificios de mis hermanos mercedarios. Me recibieron como quien recibe a un sobreviviente de una tormenta. Pero yo no era el mismo. El candado había dejado cicatrices en mi rostro y heridas profundas en mi cuerpo. Cada palabra era dolorosa de pronunciar, como si cada sílaba recordara el hierro que me había sellado la boca. Un fraile anciano me tomó del brazo y me susurró: Hermano Ramón, has dado testimonio como pocos en la historia de la Iglesia. No tus palabras, sino tu silencio predicó la gloria de Cristo. Yo bajé la mirada, con lágrimas que me ardían en los ojos, y respondí: si algo bueno se ha hecho, no ha sido por mí. Fue Él quien me sostuvo cuando yo mismo no podía más. Un cuerpo cansado, un espíritu encendido. Regresé a la vida en comunidad, pero mi cuerpo estaba desgastado. La tortura, el encierro y las privaciones habían dejado huellas imborrables. Cada paso era un esfuerzo, cada respiración una victoria. Un hermano joven me preguntó una tarde, mientras caminábamos por el claustro: Padre Ramón, ¿acaso se arrepiente de lo que ha sufrido? Me detuve, lo miré fijamente y le respondí con una voz temblorosa, pero firme. Dijo: ¿cómo podría arrepentirme de haber amado? Cristo me amó hasta la cruz, ¿cómo no iba yo a dar aunque fuera una sombra de lo que Él entregó por mí? El muchacho se quedó en silencio, conmovido, y yo seguí caminando, aunque cada paso dolía como un recordatorio de mi fragilidad. La enfermedad. El final se acercó más rápido de lo que imaginaba. Una fiebre intensa comenzó a consumir mis fuerzas. Intenté resistir, seguir con mis oraciones y mis pequeñas tareas, pero mi cuerpo ya no respondía. Me recostaron en una celda sencilla, sin lujos, solo con una cruz de madera frente a mí. Allí, entre delirios de fiebre, recordaba mi vida, el vientre silencioso donde todo empezó, la ausencia de mi madre, el llamado de Dios en mi juventud, las cadenas, el candado y las lágrimas de los cautivos que había abrazado. Una noche,
en medio del delirio, escuché una voz. No sé si fue un sueño, una visión, o el mismo cielo que se inclinaba hacia mí. Ramón, tu combate ha terminado. Ven, siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho serás coronado. Yo lloré en silencio, sabiendo que mi tiempo en la tierra se extinguía. Últimos diálogos. Algunos hermanos se acercaban a mi lecho, buscando escuchar de mí palabras finales. Uno me preguntó, con voz quebrada: Padre Ramón, ¿qué nos deja como enseñanza? ¿Qué debemos llevar de su vida? Junté las pocas fuerzas que me quedaban, respiré hondo, y con voz débil respondí: No teman darlo todo. No teman perderlo todo por amor a Cristo. La vida no tiene sentido si se guarda solo para uno mismo. El amor solo vive cuando se entrega. Otro hermano, con lágrimas, tomó mi mano y me dijo: Hermano, usted no tuvo madre en esta tierra, pero hoy es padre de muchos. Su ejemplo nos guiará siempre. Yo sonreí débilmente. En mi interior pensé en mi madre, aquella que dio su vida para que yo naciera. Y entendí que, de alguna forma, su sacrificio había germinado en todo lo que yo había vivido. El paso hacia la eternidad. El amanecer llegó como una caricia suave. Sentía que el aire ya no llenaba mis pulmones, que la fiebre consumía lo que quedaba de mí. Me aferré al crucifijo que tenía en mis manos y susurré: Señor Jesús, recibo esta última cruz como recibí todas las demás. Mi vida comenzó en la muerte de mi madre, y ahora termina en tu abrazo eterno. No la guardo, te la devuelvo. Mis hermanos rezaban a mi alrededor, algunos lloraban en silencio. Y en medio de aquella paz dolorosa, dejé caer mi último suspiro. No hubo truenos ni luces deslumbrantes, pero en mi alma sentí la certeza de haber llegado a casa. La muerte, aquella que había intentado detenerme desde mi nacimiento, finalmente volvió a buscarme. Pero esta vez no fue derrota. Fue encuentro. Fue victoria. Destello cierre de la parte 5. Así terminó mi vida terrenal, en silencio, con cicatrices en el cuerpo y amor en el alma. No fui un héroe, no fui más fuerte que nadie. Solo fui un hombre que aprendió que el amor verdadero exige entrega, y que incluso en las cadenas más duras puede florecer la libertad. Legado de San Ramón Nonnato. El eco de un silencio que habló. Mi vida comenzó en silencio. Un silencio marcado por la muerte de mi madre al traerme al mundo, y un silencio forzado por las cadenas y aquel candado cruel que intentó apagar mi voz. Pero aprendí que no siempre son las palabras las que predican. A veces es el sufrimiento, la fidelidad, la perseverancia. ¿De qué sirve hablar si no se vive lo que se predica?, me pregunté muchas veces. Y comprendí que el silencio también puede gritar. Mi silencio habló de Cristo en las plazas, en las prisiones, en la angustia de los cautivos. Mi dolor se convirtió en testimonio, porque la fe no se mide por la ausencia de pruebas, sino por la capacidad de amar incluso en medio de ellas. Hoy, siglos después, mi vida sigue recordando que el verdadero mensaje de Dios no siempre se dice con la boca, sino con el corazón que arde aunque sangren los labios. El amor que libera. Fui testigo de hombres encadenados, de mujeres y niños que lloraban en tierras lejanas, privados de toda dignidad. Allí aprendí que la misión más grande no era hablar de libertad, sino dar la propia vida para que otros la encontraran. ¿Estás dispuesto a ser prisionero con nosotros?, me preguntaron una vez unos cautivos,
mirándome con desconfianza. Yo les respondí con una sonrisa débil. No vengo a hablarles de libertad desde afuera. Vengo a sufrirla con ustedes. Y así fue. En las cadenas descubrí que la libertad no es ausencia de barrotes, sino certeza de que nadie puede arrebatar el amor que llevas dentro. Ese es el legado que dejo, un amor que no mide, que no se calcula, que se entrega aunque cueste sangre. La esperanza que no muere. Hoy muchos me llaman patrono de las parturientas y de las embarazadas, porque mi vida comenzó en el sacrificio de una madre. Otros me recuerdan como protector de los cautivos, porque allí quedó mi corazón. Pero más allá de títulos y devociones, lo que quiero dejarles es un mensaje sencillo. No teman al dolor, no teman a las pérdidas, no teman al silencio. Todo lo que parece derrota, en las manos de Dios, se transforma en victoria. Si mi vida tiene algún valor, no fue por mis méritos, sino porque aprendí que incluso los nacidos entre la muerte y el llanto pueden florecer en esperanza. Y esa esperanza sigue viva, porque no me pertenece a mí. Pertenece a aquel que dio sentido a mi historia, Jesucristo. Señor, haz que mi voz siga viva aunque mi boca haya sido callada, oré en mis últimos días. Y así ha sido. Mi vida se apagó, pero mi legado no murió. Porque el amor verdadero nunca se deja encadenar.